La Semana Santa en México es un tema que cruza lo espiritual, lo social, lo político y lo económico. Una tradición que durante siglos ha representado fe, sacrificio y reflexión, pero también nos pone a pensar sobre si ella se vive por convicción o por costumbre. Amigas y amigos que nos ven a través de Gráfico de Guerrero, desde Chilpancingo, la capital del estado, la cuna de los sentimientos de la nación. Soy Glendobet Gutiérrez Castrejón, moderaré la mesa de análisis que ha sido denominada Semana Santa. Estaré acompañado por dos grandes periodistas del estado de Guerrero. Ellos son los señores Víctor Manuel Tello Zapata y Eliodoro Cerros Flores. Me da mucho gusto verlo. Buenas tardes, Eliodoro. Es un placer, Víctor. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Gracias. En un día como hoy de 1536 se acuñaron en la Nueva España las primeras monedas de aleación de oro y de cobre. Hoy es el Santoral de Timoteo y el Día Internacional del Deporte. Agradecemos a quienes ya se conectaron. Les invitamos a que participen con sus comentarios en esta mesa, que también es diálogo con la sociedad, y a que compartan esta transmisión. Para arrancar, hablemos de lo básico. Don Víctor Manuel Tello, ¿la Semana Santa es un acto de fe o un espectáculo masivo? Bueno, mira, son las dos cosas. Es un acto de fe y un espectáculo masivo. Ahí la Iglesia Católica muestra el músculo con la Semana Santa, porque miles y miles de ciudadanos y familias participan en las peregrinaciones donde van acompañando a nuestro Señor Jesucristo en los diversos actos que se realizaron durante su captura, durante su crucifixión y durante la resurrección. Es un evento de los más importantes a nivel nacional en el aspecto religioso. La Iglesia Católica tiene tres actos de gran importancia en nuestro país. Uno es la Semana Santa, desde luego. El otro es el Día de la Virgen María de Guadalupe, donde también miles y miles de ciudadanos participan. Y el otro es la Navidad, donde celebramos al Niño Dios, donde también participamos pues todas las familias mexicanas prácticamente. Pero es un evento que demuestra que los mexicanos absorbimos la religión católica y no la hemos abandonado, seguimos con ella. Y yo veo a las familias contentas. Yo veo que a sus hijos les instruyen, como a nosotros, les instruyen la religión católica para que ellos también se participen en estos actos y mitos. Y a mí me da mucho gusto, por ejemplo, ser de origen católico. Yo fui ateo muchos años, desde los 16 hasta los 30 años fui ateo también, pero después regresé a la Iglesia Católica, sufrí un infarto, le pedí a nuestro Señor Jesucristo que me salvara, y como así sucedió, pues yo me volví más católico todavía. Yo respeto a todas las religiones, a todas las filiaciones que existen, y yo estoy contento con las familias mexicanas y guerrerenses que pertenecen a la Acción Católica. Don Eliodoro, ¿qué pesa más en la Semana Santa? ¿La devoción o el turismo? La devoción o el turismo. En Guerrero es una entidad mayoritariamente católica. Guerrero es una entidad mayoritariamente católica. Sobre todo en las zonas marginadas de la entidad.
los municipios que circundan el urbanismo más avanzado de las ciudades más grandes como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, ¿no? Tlapa, incluso, esas regiones son muy católicas. O sea, la devoción es algo que se festeja, que se refuerza en esas fechas conmemorativas como la Semana Santa. La fe, en este caso de los católicos, que yo estoy de acuerdo con Víctor Manuel, respetamos todos los tipos de creencias, religiosas, no religiosas, incluso, dijera él, a los propios ateos, ¿no? Entonces, la fe impregna estas festividades, estas ceremonias religiosas. Sin embargo, en Guerrero, en esas temporadas, también la semana vacacional que trae la Semana Santa, ¿sí?, donde se suspenden las labores escolares, muchas de las actividades laborales también, pues es una ventaja para el estado de Guerrero por sus condiciones económicas, por las graves situaciones que se han enfrentado en el sector turístico, precisamente por los fenómenos meteorológicos que han ocurrido y que han devastado sobre todo al puerto de Acapulco. Bueno, de los tres que más fuertes que han ocurrido de 2 años para acá, le pegaron muy fuertemente al Estado, pero uno de los últimos le pegó fuertemente, eso es lo que y el León le pegaron muy fuertemente a Acapulco. Luego entonces la semana vacacional, bueno, pues es festividad también, para mucha gente. Aquí debemos de reconocer la participación de mucha gente, sobre todo como los chilangos. Los chilangos tienen preferencia por las playas de Guerrero, ¿sí?, por las playas de Acapulco, por las playas, no por Acapulco en sí. Vienen a las playas, ¿sí? No vienen a recorrer Acapulco, pues vienen a las playas a visitar, a divertirse. Y su participación genera precisamente la reactivación económica de ese centro turístico, que por fortuna en este periodo pues ha venido recuperando su industria hotelera, ¿sí? Ha venido recuperando la prestación de servicios, porque no debemos olvidarlo, y lo llegamos a comentar, que los servidores turísticos tuvieron que irse también de Guerrero en busca, pues, de la sobrevivencia de otros espacios turísticos, porque Guerrero estaba deshecho. No podemos lanzar las campanas al vuelo por Acapulco en cuestión de la recuperación total, no es cierto. Está en un proceso de recuperación. Esta semana vacacional, ¿sí?, vimos cómo la gente viene a visitar a Guerrero, viene a sus playas, ¿sí?, y eso tenemos que celebrarlo también sin ninguna duda, porque representa para los habitantes de Guerrero, de Acapulco y de los demás centros turísticos ubicados en la zona dorada como Taxco y Zihuatanejo, ¿sí?, que se reactive la actividad económica y que los guerrerenses tengan, pues, una oportunidad más de poder salir adelante, y esperemos que en esta tónica, ¿sí?, pues que otros centros turísticos, como los muchos que hay en el estado de Guerrero, pues puedan ser también arropados y ser impulsados para que puedan la gente venir a visitarlos, ¿no?, que no vengan tan solo a Acapulco, ¿sí?, porque también en Acapulco se presentan ciertos fenómenos, como el mar de fondo, que también estuvo presente en estas vacaciones y que provocó graves incidentes, ¿no?, que provocó el ahogamiento, la muerte de visitantes, ¿sí? Turistas de los que podemos participar más adelante. Pero como tú lo mencionas, la actividad religiosa y la actividad de vacaciones se conjugaron para bien. En el área católica, para reforzar la fe católica, ¿sí?, y en el área vacacional, para reforzar la actividad económica del Estado, que parte, pues, a partir de la zona turística del puerto de Acapulco, ¿no? Sus comentarios me han hecho recordar a una persona que tuve el gusto de conocer en Ayutla de los Libres, el médico Enedino Narciso Nava. Este señor fue médico, él trabajaba
en la clínica del Iste de Ayutla, era médico legista, era un hombre que, por llamarlo de alguna manera, tenía su vida resuelta. Sin embargo, allá en 1986, a él se le ocurre traer un libreto a Ayutla de los Libres sobre la personificación de Jesucristo. Un libreto que tuvieron que modificar con la ayuda de varios distinguidos ayutlenses, entre ellos el profesor Alejandro Barrera, doña Emilia Nava, doña Magdalena Camacho y otras personas más. Ellos modificaron el libreto para en 1986 poner en escena la personificación de Jesucristo con actores de ahí mismo de la población, y decimos actores porque son ellos quienes hacen posible la personificación de Jesucristo, siendo que no son personas que hayan estudiado actuación. Desde que la obra se escenificó en Ayutla hasta la fecha, creo que no ha habido nadie que haya tomado clases de actuación, y sin embargo hacen a un lado el temor para aprenderse el libreto, para perderle el miedo al micrófono, para dominar el pánico escénico y cada uno darle vida a un personaje. En su momento platiqué con él sobre por qué había decidido emprender este proyecto. Y me acordé de él por lo que decía don Eliodoro, de que se vienen las vacaciones y la gran mayor, el que puede, se viene a Acapulco, se va a Cancún, se va a Puerto Vallarta, etcétera, etcétera. Sin embargo, me compartía el médico Enerino hace algunos años que en las vacaciones allí en Ayutla, dice, pues aquí no había nada en donde la gente pudiese emplear ese tiempo. No todos tenían posibilidades de vacacionar. Entonces fue una de esas las razones por las cuales él decide con un grupo de destacados ayutlenses llevar a cabo la obra desde 1986, y es un legado que él nos dejó. Lamentablemente falleció hace algunos años, al igual que varias personas que han participado en Ayutla. Actualmente, recientemente platicaba con uno de los destacados de Ayutla, don Francisco Javier Guzmán Nolasco, sobre las personas que han participado en esta obra, y nos pusimos a hacer una lista que rebasa más de 30 gentes que ya fallecieron, que participaron en la obra. En la foto que tenemos detrás de nosotros, donde aparecen dos personas, uno que va agarrando el burro y el otro que está a un costado está detrás de él. El que está agarrando el burro, don Eloy Mendoza, prestó el burro en el 2005 para que Jesús fuera montado. Don Eloy ya falleció. Detrás de él está don Casiano Mayo, en su momento la hizo de Santiago Mayor, también ya falleció. Y si ustedes me permiten mencionar quienes ya dejaron de estar con nosotros y que en su momento, gracias a ellos, hubo obra en Ayutla. Ellos son Cuauhtémoc Carrillo, José Barrera, Isidro Mendoza, Leopoldo Mendoza, Eliodoro Guzmán, Juvenal Cruz, Epifanio Cortés, Antonio Ramírez, Nayeli Enrique, Antonio Rendón, Ramiro Rendón, Simón Morales, Naú Castro, Juan Juárez, Casiano Mayo, Nancy Rendón, Said Narciso. Said Narciso es papá de la presidenta actual de los Derechos Humanos. Otros más son Santiago Castro, Evelio Ramírez, Romeo Castro, Cornelio Ayala, Beto Lozano, Uriel Román, Rodrigo Barrera, Alfredo Castro, Eloy Mendoza, Alberto de Jesús, Jesús de Jesús, Alejandro Flores, Manuel de Loya, Daniel Castro, Jesús Emanuel, Gaudencio Gatica, David Julio, y por supuesto, quien fue nuestro líder, nuestro guía, nuestro maestro, el médico Enedino Narciso Nava. Estas obras que se han montado tanto en Ayutla como en Acapulco, en el 30, en Ixtapalapa, cada uno de ellos tiene su propia historia. A su servidor le tocó participar en Acapulco, en la colonia 20 de noviembre, en Ayutla, en la colonia Jardines del Sur de Chilpancingo, y tienen algo parecido
que la mayoría de los que hemos participado, por un lado no somos actores, por el otro lado compramos nuestros trajes, por el otro lado le invertimos tiempo para aprendernos los diálogos, para salir a escena. Se le sufre porque pues hacer una obra de esta naturaleza siempre conlleva a gastos que, aunque no se quieran hacer, deben de hacerse, ¿no? Que de repente alguna cruz deja de ser útil, tienes que comprar una cruz que actualmente te está costando arriba de 3,000 pesos cada una. Tienes que mover a la gente en una camioneta, tienes que comprar combustible, tienes que comprar cables, tienes que comprar las cortinas, tienes que pagarle a alguien para que te ponga el escenario, tienes que rentar el equipo de sonido. Recuerdo que en Chilpancingo hace 10 años que me tocó dirigirla, en un año le invertimos arriba de 40,000 pesos. Entonces es un gran esfuerzo que, si no fuera por la sociedad que también participa comprando un boleto, que llevando el pan, que llevando el café, que haciendo alguna aportación económica anónima, pues no sería posible. Y pues ojalá que estas obras continúen, porque de una u otra manera a los que tenemos fe, a los que somos católicos o nos denominamos cristianos, este tipo de actividades nos acercan un poquito más con el ser superior. Y bueno... Perdón, aquí hay que aclarar, Gledobet, hay que aclarar que tú estás personificando en el 2005, ¿sí?, a Cristo, ¿no? Por eso en la foto que tenemos atrás, tú eres quien está personificando ahí a Cristo en el 2005, ¿no? En Ayutla, ¿no? Pues efectivamente, allá en el 2005, el médico Enedino Narciso me dio la oportunidad de participar con el papel de Jesús. Fue algo que lo estuve deseando de corazón. Él fue quien me dio la oportunidad y precisamente pusimos esa imagen de fondo como un homenaje a él, al doctor Enedino Narciso Nava, que él empezó esta obra, como un homenaje a quienes han participado y que ya no están con nosotros, don Eloy, don Casiano, como un homenaje al esfuerzo que muchas personas han hecho, porque esta obra tiene 28 años que se ha puesto en escena, con muchos esfuerzos, con muchos sacrificios. Deberían de ser más de 40 años, pero se suspendió algunos años precisamente por cuestión económica y porque pues también hubo momentos en que no se completaban los personajes, y pues hay muchas carencias. ¿Qué obra es La Crucifixión? En Ayutla actualmente se hace, son 4 días de obra. Se hace el día domingo el Sermón del Monte, la expulsión de los mercaderes, el pasaje de la adúltera, el encuentro de Jesús con Caifás, la entrada de Jesús a Jerusalén. En la foto se ve a un Jesús que va montado en un burro, que representa la entrada de Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos. De ahí se cierran los telones y se abren en el día Jueves Santo para escenificar la última cena, la venta de Jesús, la aprehensión de Jesús, la presentación ante Caifás de Jesús, el día viernes la presentación ante Herodes, ante Pilato, la sentencia, el Vía Crucis, el sábado de gloria, la resurrección. La resurrección, fíjense que ha sido una escena que no siempre se había podido hacer, pero ya se llevan algunos años que se han podido llevar a cabo, y pues en buena hora, ¿no? En buena hora, y pues con esto cerramos nuestra ronda reflexionando de que la línea entre la fe y el espectáculo es cada vez más delgada. Querido público, queremos leer su opinión. Díganos, ¿vive la Semana Santa por fe o por vacaciones? En nuestra siguiente ronda hablaremos de la personificación de Jesucristo más grande del país. Don Víctor Manuel, ¿qué representa Ixtapalapa para México?
Bueno, Ixtapalapa es uno de los barrios del Distrito Federal de la Ciudad de México, donde se celebran un importante evento de la Semana Santa. Ahí se observa la crucifixión, donde el sufrimiento real de todos los actores que participan como Jesucristo, los dos delincuentes que lo acompañan en la crucifixión. Y este es un evento muy bonito, muy importante en la Ciudad de México. Asisten más de 200,000 personas a participar en esos actos. Y yo veo que esto no es solamente allá. Aquí en el estado de Guerrero se realizaron eventos también muy importantes, peregrinaciones en Ayutla, Tecuanapa, en Tixla, en Chilapa, en Tlapa, en Acapulco. Aquí en Chilpancingo también hubo varias peregrinaciones muy bonitas, muy importantes, donde la gente ya no asiste mucho a la iglesia, a la catedral, pero sí participa en las peregrinaciones de Semana Santa. Muy bonito estuvo todo ese tipo de eventos. Me dio a mí gusto ver que la gente todavía cree en nuestro Señor Jesucristo. Todavía no, por eso no hay tanta delincuencia, porque la mayoría de los mexicanos somos personas adictas a las religiones. Y aunque obviamente en todas las participaciones, y lo comentó el periódico El Sur ayer, hubo otro tipo de protestas. La gente que iba en la marcha protestaron contra la inseguridad, protestaron contra la injusticia, contra la corrupción, contra las amenazas y contra la extorsión, que son los graves problemas que tenemos en nuestro país actualmente y que no ha podido controlarlos el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero aún así, la gente en México, la gran mayoría de los mexicanos, no somos delincuentes, no participamos en los ataques estos que se realizan a cada rato por los capos, por las bandas de la delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Y afortunadamente, gracias a eso, tuvimos una Semana Santa de mucho éxito, muy tranquila, con miles de visitantes, porque muchos mexicanos con sus familias prefieren irse de vacaciones a descansar y se vienen generalmente a nuestros destinos turísticos más importantes. Por ejemplo, la ciudad de Taxco, que también es un lugar conocido a nivel nacional por los eventos de Semana Santa que realizan, tuvo 100% de ocupación. El estado de Guerrero en general tuvo el 88%. Y Acapulco tuvo un 93% el jueves, cuando era la mayor participación. Y me da mucho gusto ver que, a pesar de que las grandes tormentas tropicales como Ingrid y Manuel, como Otis en 2023, como el John en 2024, aunque semidestruyeron en gran parte el puerto de Acapulco, gracias al importante trabajo que realizó la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que también ha estado apoyando de manera firme al puerto de Acapulco. Ya contamos con una zona turística digna de que vuelva a ser visitada. Miles y miles de familias y de turistas estuvieron visitando las playas, como ustedes lo comentaron, y también estuvieron en Taxco. En Taxco fue un llenazo tremendo, donde la peregrinación con todas las personas que van atadas con espinas y todo, demostrando el sufrimiento de aquellos tiempos, donde sirvió para que fueran miles y miles de turistas a Taxco Guerrero.
Y afortunadamente la gobernadora dio el banderazo de salida a los eventos, a los operativos de vigilancia, que también sirvieron para que el saldo fuera blanco en esta Semana Santa, ya que participaron 19,000 elementos policíacos, militares y de la Marina y Guardia Nacional en la vigilancia de todos nuestros lugares y sitios, destinos turísticos. Estuvo muy buena ese operativo, y qué importante fue, porque la gente estuvo muy contenta. En las playas hubo mucha paz y normalidad, no hubo ataques ni nada de eso. Sí hubo muertos en Acapulco, pero fueron entre personas que habitan allá en los barrios y colonias populares. No fue en las zonas turísticas. Hubo algunos fallecimientos de personas que se ahogaron por los problemas que trajo el mar, pero no fue delincuencia, fue un evento muy pacífico. El puerto de Zihuatanejo también estuvo muy habilitado, con el 87% de ocupación. Zihuatanejo también, Petatlán, todo estuvo muy bonito. Y las zonas de la montaña también, de Tixla para arriba, hubo cientos y cientos de personas y familias que participaron en los eventos para celebrar la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Don Heliodoro, quien actúa como Cristo en Iztapalapa, ¿carga una cruz o una enorme presión social? Rápidamente responder tu pregunta, perdón. Se conjugan las dos. La presión social y la cruz se conjugan las dos. Esa personificación y la participación de la sociedad, de los creyentes católicos, envuelven esta fiesta, por ejemplo, en Iztapalapa. O sea, esa es la conjugación de la presión social y la cruz. Esto es lo que significa la significación, pues, de estas ceremonias religiosas en estas fechas de Semana Santa, sobre todo en Iztapalapa, donde se vive, pues, en carne propia, ¿sí?, lo que padeció Jesús cuando fue crucificado, ¿sí? Presión social, la cruz, el personaje que significa Jesucristo. Ahí están. Yo me voy a atrever a hacer un paréntesis aquí, porque no podemos dejar de lado, ¿sí?, lo que ocurre a nivel social. Cuando se menciona, pues, que, por ejemplo, en Guerrero se dio un saldo blanco y que debemos de agradecer los operativos de seguridad que se han implementado, ¿sí? Bueno, sí es cierto, los operativos de seguridad que se han implementado, gracias a la disposición efectivamente de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre todo en ciudades como Chilpancingo y Acapulco, en este periodo de vacacional, pues sí redujeron de manera sensible los actos delictivos, ¿sí? Sí se auxilió a la gente que vino a visitar Guerrero, ¿sí? Porque así como hubo muertos como que por ahogamiento, también hubo mucha gente que fue rescatada, ¿sí?, en este rejuego de las vacaciones. Sin embargo, esta Semana Santa y este periodo vacacional estuvo envuelto por la tragedia, la inseguridad y la violencia, pero sin ninguna duda no podemos nosotros apartarnos, desde mi punto de vista, no podemos apartarnos de lo que ocurre a nivel nacional, ¿sí?, y en el estado de Guerrero. Estamos leyendo, por ejemplo, ayer mismo, ¿sí?, y estamos hablando, y hablo de ayer, no de antier, por los números y la información que hay, el tiempo que tenemos. Pero ayer registras que en Acapulco aparecen 3 muertos en una urban, ejecutados, ¿sí?, en Acapulco. Y en Acapulco, así como ocurrió ayer, estuvo ocurriendo todos los días las ejecuciones de personas en el puerto de Acapulco. O sea, ese es el reflejo de la violencia y la inseguridad, ¿sí? No podemos nosotros cubrir esto. Qué bueno que vengan, por ejemplo, los chilangos a vacacionar a Guerrero.
porque parece que los chilangos, ¿sí?, ven a la inseguridad y la violencia que padecemos como un atractivo turístico. Es decir, los chilangos no le tienen miedo, pues a esta grave problemática que se enfrenta. Y a mí me interesa resaltar esto. Digo, qué bueno que la Semana Santa tuvo menores incidencias delictivas, qué bueno que los operativos están funcionando, qué bueno que se protegió a los visitantes, ¿sí? Pero en Guerrero y en Chilpancingo, por ejemplo, hoy mismo, allá en la montaña, se está hablando de 5 personas ejecutadas hoy mismo, ¿sí? 7. 7. O sea, así como estamos registrando las ejecutadas de la montaña, como los hechos de Acapulco, en Chilpancingo estamos viendo cómo diariamente en las redes sociales se está pidiendo la ayuda para localizar a decenas de jovencitas, de adolescentes, pero sobre todo menores de edad, jovencitas que están desapareciendo, ¿sí? Eso es violencia que afecta, que lastima a la familia. Y es un hecho, la desaparición de personas que no debe pasar desapercibida por la población. ¿Por qué? Porque lastima. Una familia no puede no puede quedarse callada y gritar hasta cuando le afectan directamente. Lo que estamos viendo, a nosotros sí nos preocupa, que revisamos la información, que recorremos, sí nos preocupa cómo diariamente en Chilpancingo, ya no estamos hablando del Estado, cómo en Chilpancingo, ¿sí?, se están presentando denuncias de la desaparición de adolescentes, sobre todo de jovencitas. Y eso es algo que no puede dejarse pasar como algo tibio, como algo como algo normal, vaya. No podemos acostumbrarnos, no debemos de acostumbrarnos a esos hechos de violencia que lastiman a la sociedad. Y para mí es importante que lo podamos resaltar por eso. Yo lamento que el espacio, el paréntesis, pero necesitamos insistir, ¿sí?, de que gracias a los operativos que se han implementado en Acapulco y en Chilpancingo, ¿sí?, bueno, pues la gente goza de cierta seguridad, pero estamos viendo pues cómo continúa estas etapas de inseguridad y violencia, y que las desapariciones, ¿sí?, de jovencitas, de adolescentes, se tienen que ver, la autoridad tiene que verlo, ¿sí?, como una prioridad para atenderla. Quienes participan en organizaciones buscadoras de gente desaparecida está diciendo, por ejemplo, que en Guerrero actualmente hay un registro de 5,000, oficialmente hablando, ¿sí? Pero los 2 registrados, los 2 denunciados, estamos hablando de la periferia de todo el estado de Guerrero, pues resulta que es verdaderamente terrible lo que estamos padeciendo, lo siento. Pues hay situaciones que sin lugar a dudas siguen lastimándonos al interior de nuestras familias, al interior de nuestras localidades, de nuestro estado, del país. Siempre las familias de una u otra manera manifiestan su dolor ante los acontecimientos, y hay quienes, aparte de ello, hacen un esfuerzo adicional para tratar de una u otra manera solventar lo que algunas autoridades municipales, estatales y del gobierno federal no han hecho o no han podido hacerle frente. Por eso es que mucho valoro lo que hizo el médico Enadino en Ayutla, de echar a andar la obra para llevarnos el evangelio de una u otra manera, para contribuir a fortalecer los valores en la comunidad. Y esto es algo que también me tocó vivir en Acapulco y en Chilpancingo, donde llegaban personas, inclusive que no eran católicas, a decir que se ponían a la orden del proyecto porque les parecía que era una manera
de inhibir las conductas antisociales. Entonces creo que definitivamente la autoridad tiene que cumplir a cabalidad con sus atribuciones, y no solamente a través del fuego, ¿no? Porque se ha visto que no siempre es la solución el enfrentamiento. Ellos han dicho en el gobierno federal y en el estado que se están atacando las causas que desde mi humilde opinión tienen que irse ajustando cada cierto tiempo para ver en qué se está por el camino correcto y en qué se tiene que ajustar, porque de otra manera los resultados no van a perfeccionarse y la sociedad va a seguir sufriendo. Y desde luego que pues a la autoridad no se le debe de dejar todo, ¿no? También en familia tenemos que hacer nuestra parte, porque de la familia es de donde están saliendo quienes nos están gobernando. Y si nos está gobernando lo peor que hay en nuestros municipios, en el estado, en el país, pues entonces, como se decía anteriormente y todavía se dice, vamos a estar como el cangrejo para atrás. Entonces necesitamos un cambio de mentalidad. El que se diga que es cristiano, pues tiene que ser más coherente. El que es cristiano conoce el decálogo, conoce los 10 mandamientos que se dice Dios le entregó al pueblo a través de Moisés, de las tablas. Entonces creo que si nos decimos cristianos, tenemos que tener muy presente esos mandamientos y cumplirlos a cabalidad. Y dices, si te cuesta trabajo, si no los puedes cumplir al 100 y los estás violentando en un 90%, pues poco a poco irle bajando, y sobre todo pues predicar con el ejemplo, porque cómo vas a decirle a alguien que deje de robar, que deje de agredir, cuando quien lo dice lo está cometiendo, ¿no? Y bueno, cerramos esta ronda reflexionando de que Ixtapalapa y otros puntos del país donde se hace la representación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, también reflejan la intensidad de la fe y cómo está caminando nuestro país. Querido público, le invitamos a que nos dé su opinión sobre si Ixtapalapa es fe o espectáculo. En la siguiente ronda hablaremos de turismo y de derrama económica. Don Víctor Manuel Tello, ¿se explota la religión para atraer el turismo? Mira, no se explota la religión porque el turismo ya es natural en todos los eventos que se realizan sobre todo para periodos vacacionales. Hay miles de familias del Distrito Federal, de la Ciudad de México, que se vienen en sus vehículos, en sus camionetas, y todo, que por cierto hubo un accidente donde murieron 5 de esos visitantes aquí en la entrada de Acapulco, pero vienen miles de camionetas con combis y todo, con familias enteras que se vienen a pasear a Acapulco. Algunos se siguen derecho hasta Iztapalapa, hasta Acapulco. No, hasta, ¿cómo se llama? Zihuatanejo, pero la mayor parte les encantan las playas de Acapulco. Entonces, ese turismo deja también mucho dinero en nuestro bello puerto y refuerza la economía de los guerrerenses, no nada más en Acapulco, en Zihuatanejo, en Ixtapa, en Taxco, y ojalá que ya la Costa Chica también pudiera ser patrocinada y promocionada para que mucha gente más nos visite en las playas de Costa Chica, que son muy bonitas también. Y sí sirve el turismo, vienen, la mayoría traen a Jesucristo en la mente, pero vienen a divertirse, a pasear, a tomar sus tragos, a bailar y nadar en las playas con la familia. Buscan comida barata
con los comerciantes de las calles. Están, también nuestros hoteles se llenan. Vienen turistas también de clase media alta. Vienen muchos turistas extranjeros también que estuvieron aquí. Llenaron todos los hoteles de Acapulco. Estuvo muy bonita la costera Miguel Alemán, toda la zona turística. Y me dio mucho gusto ver también mucha vigilancia en esa región. Lástima que la vigilancia no alcanza para subir a las colonias populares de arriba, porque allá es donde la delincuencia asesina a mucha gente y comete violencia e inseguridad, que es lo peor que puede sucederle a los habitantes de Acapulco. Los turistas no tienen problemas porque todas las guardias y la vigilancia y los operativos de seguridad están en las zonas de paseo, en las playas, en todas las avenidas importantes, etcétera, etcétera. Pero sí, yo creo que va a ser necesario que se interponga un operativo de vigilancia permanente en Acapulco para que ya se reduzca el número de asesinatos que se cometen a cada rato. Yo creo que, por ejemplo, tenemos un gobierno federal que debe participar más en la lucha contra la delincuencia organizada. La presidenta es muy criticada porque parece que defiende a los cárteles. Y no, obviamente no es cierto, pero ella debe ser más prudente al hacer sus declaraciones. Por ejemplo, actualmente la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, está criticando a México porque hay más de 250,000 desaparecidos. Y la presidenta dijo que no son ciertas ese número, esa cantidad, que son mucho menos desaparecidos, que están equivocados. Y no es cierto. Son números reales que se han ido conjuntando por los grupos y comités de personas que están buscando a las víctimas, a sus familiares desaparecidos, etcétera. Y eso, la presidenta debe de imponer medidas para la localización de las personas desaparecidas. Aquí en Chilpancingo hemos tenido cierta suerte porque dos jovencitas que desaparecieron apenas ya están de nuevo en sus casas y más o menos que de 10, 7 regresan a sus domicilios en Chilpancingo. Ojalá que gracias a que estos operativos pues también funcionen más en Tixla, en Chilapa y en otras zonas de la región de la montaña donde todavía hay muchos homicidios, secuestros y extorsión. Ojalá que todo esto se vaya limitando poco a poco y que la Semana Santa sea un evento que nos sirva para que podamos enaltecer la buena voluntad del pueblo de México, que lucha por la paz, que no quiere violencia, que no quiere la comisión de delitos, que quiere vivir en paz con las familias, que quiere que nos tratemos como hermanos todos nuestros paisanos, que sea algo muy bonito y ojalá se pueda lograr más adelante. Don Heliodoro, ¿quién gana durante la Semana Santa? ¿Quién gana durante la Semana Santa? ¿Estamos hablando en términos religiosos de fe o en términos económicos? ¿Quién gana? Lo que se considera. Bueno, gana la Semana Santa. Significa para el clero católico, ¿sí?, una de las ceremonias religiosas que le permiten fortalecer la fe, en este caso de la fe católica, de los cristianos, ¿sí? Gana el clero católico a nivel mundial con ese tipo de festividades. Entonces, ¿sí? Pero también
si en Semana Santa se conjuga, pues, porque sí es cierto, pues, la Semana Santa no es una obligatoriedad para suspender actividades. Lo que ocurre es que en Semana Santa se da la suspensión de actividades, pues, de actividades escolares, de actividades laborales. Entonces, se conjuga el periodo vacacional con Semana Santa en este periodo. Como en diciembre se conjuga el periodo vacacional de diciembre, ¿sí?, con las festividades religiosas como Semana Santa, ¿sí? El nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo, el niño Dios. Jesús, ¿sí? O sea, se conjugan, vaya, se dan ahí. ¿Ve? Ahora, habría que, a lo mejor queremos irnos más allá, ¿verdad? Y que quienes han creado estas fechas conmemorativas las han ajustado a los calendarios, pues para que se den así con este tipo de variedades, ¿no? Culto a la fe religiosa, en este caso, y periodo vacacional. Porque, bueno, resulta que se da de manera conjunta, ¿no? Semana Santa, pues el periodo de vacacional más largo, ¿sí? Más largo el que hay, de suspensión de actividades escolares. De ahí viene la suspensión de la actividad escolar, ya del ciclo escolar, que es en julio y agosto. Y ya viene el periodo vacacional desde el mes de diciembre, ¿sí? Sin olvidar que a partir de febrero hay muchas fechas conmemorativas de diferente índole y suspensión de labores. Los famosos puentes que son aprovechados también por los vacacionistas, ¿sí? Los fines de semana largos. Los fines de semana largos. O sea, hay dos factores que resultan, aunque no quisiéramos utilizar ese término de que quién gana, ¿no? ¿Sí? En la celebración religiosa, ¿sí?, se da para fortalecer la fe de los cristianos, de los católicos, que efectivamente en México la mayoría profesan esa religión católica, en el estado de Guerrero también, ¿sí? Que hay otros grupos religiosos que también tienen sus ceremonias y sus fechas que merecen todo nuestro respeto, ¿sí? Pero que sin embargo, pues, por ser la mayoría, por lo que significa esta festividad religiosa, pues es la más importante, ¿sí? Es la más importante. Y entonces, ¿quién gana? No me gusta el término de quién gana, ¿no? ¿Quién refuerza en este caso la fe católica? La fe católica que impulsa el clero a nivel internacional, ¿no? Pues desde el Santo Papa, ¿sí?, que representa en este caso, ¿sí?, a la Iglesia Católica, del catolicismo, ¿no? Y de este lado, bueno, en Acapulco, en concreto, por ejemplo, en Acapulco, ¿quién gana? Pues ganan los hoteleros, porque así como se dice, un 88% de ocupación hotelera, ¿sí? O sea, es el sector hotelero, ¿sí?, el que está, de alguna manera, recuperando, ¿sí?, recuperando parte, o recuperándose en parte de los graves daños que ha padecido por los fenómenos meteorológicos, ¿sí? Entonces, hay que ubicarlo. La actividad vacacional conlleva eso, el poder recuperar la actividad económica del sector turístico, ¿sí? Y en el sector de fe religiosa, pues es la Semana Santa. Yo digo, no me gusta el término de quién gana, ¿no? Creo que son eventos que tienen su propio valor legítimo, ¿sí? La Semana Santa y el periodo vacacional. Creo que yo podría ubicarlo en ese sentido, ¿sí? Digo, porque yo no podría decir, bueno, pues habría que ver qué ganan, en qué sentido, ¿no? El clero católico, ¿sí? Las iglesias en Guerrero, por ejemplo, que son las más importantes. Guerrero tiene las catedrales más importantes, ¿sí? Donde quiera que tú vayas, bueno, ahí está Ayutla, ¿no? Ahí está Teconapa. Tú que las conoces, que nos ven. Ometepe. Deben de ser centros religiosos fantásticos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puede haber un municipio o un poblado, infinita pobreza, pero hay una gran catedral que representa la fe religiosa.
la habilidad en este caso de los párrocos, de los sacerdotes, ¿no? Pero si nos vamos a esos análisis, ¿sí? Vamos a encontrar, pues, o buscaríamos explicación de qué genera, ¿sí? Que en Guerrero, con tanta pobreza, haya esos recintos católicos, pues, bien puestos, bien armados, ¿sí? Muy bonitos, ¿sí? Algunos hasta lujosos, como los de Taxco, la iglesia santafesina de Taxco, ¿no? Arte barroco. Arte barroco, la propia catedral de Chilpancingo, ¿sí? Las catedrales de los barrios de aquí de Chilpancingo, San Francisco, San Antonio, qué catedrales tan bonitas. Petaquillas tiene una hermosa catedral, ¿eh? Hermosa catedral. Petaquillas, ¿no? Lástima que no lo visita la gente. Quienes tuvimos la oportunidad, periodísticamente hablando, de recorrer por trabajo algunas regiones de la entidad, pudimos corroborar la importancia, ¿sí?, de estos recintos católicos en toda la entidad. Entonces esa es la importancia. Petatlán también tiene una hermosa Hemos mencionado Acapulco y rescato lo que mencionaban hace un momento respecto a cómo estaba de devastado el puerto por los huracanes, y sin embargo vamos a Acapulco y tal pareciera que no sucedió nada. Hay todavía algunos pendientes, pero aquí destaca que principalmente la gente que viene de la Ciudad de México sigue prefiriendo a Acapulco. Siguen llenando los hoteles, siguen disfrutando todo lo que hay en la costera Miguel Alemán: comidas, bebidas, sol, mar, playa. Y las tiendas departamentales. Tiendas departamentales. Entonces eso habla de que de una u otra manera tanto los gobiernos federal y estatal han estado haciendo lo suyo, ¿no? Me llamó la atención que durante la semana pasada, mientras muchos funcionarios estaban de vacaciones y subían a las redes sociales las fotos en donde se les ve en short, sin playera, disfrutando sus vacaciones en la playa, la gobernadora del estado estaba en sus giras. Por ahí salieron unas imágenes y unos videos en vivos en donde estuvo en Taxco inaugurando una plaza, estuvo en Ometepec inaugurando una feria, y dices, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que de una u otra manera allí esté haciendo lo que le corresponde, y a veces me da la impresión que en algunos rubros también le pone un adicional, ¿no? Porque también creo que se tiene que celebrar que ya se estén previendo nuevos vuelos al puerto de Acapulco. Me parece que ya inauguraron un vuelo de Cancún al puerto de Acapulco, lo que permitirá que más gente llegue al puerto en menor tiempo. Y el AIFA también. Y creo que si seguimos en esa misma dinámica, aparte de que más gente va a tener la oportunidad de llegar al puerto y a sus alrededores, o del puerto trasladarse a otros destinos, tanto conocidos como de Zihuatanejo, pueda ir a otros que, como usted mencionaba, maestro Tello, en la Costa Chica, hay muchos lugares bonitos, muchos lugares que en el servicio, que en la calidez, que en sus productos, compiten con los hoteles de alto turismo de Acapulco, y no es tan caro. Pese a que no tienen mucha promoción, ahí están, y que ojalá que, como lo anunciaron en las comparecencias de los secretarios de la gobernadora en el Congreso del Estado, el secretario de Turismo y otras secretarías del Estado trabajen en conjunto para darle publicidad, para que tanto la gente pueda disfrutar los destinos que hay en Guerrero, como la gente que vive en Guerrero pueda disfrutar esa derrama económica, y también pues todos hagamos un esfuerzo por cuidar a esta gente de una u otra manera, porque si no las cuidamos, pues se nos van a ir, ¿no? Y bueno, cerramos esta ronda resaltando que entre la fe también se mueve parte de la economía local y nacional. Querido público, escriba su opinión en el chat, díganos si considera que la fe está desapareciendo. Y vamos a entrar a nuestra última ronda,
hablando de la fe en tiempos modernos. Don Víctor Tello, ¿la religión está perdiendo fuerza? Bueno, a mí me comentaron apenas, ayer me comentaron que aquí en Chilpancingo la gente ya no va a la catedral, que ya se están alejando mucho y que los mismos sacerdotes también cierran la catedral temprano, ya no dejan pasar a ciudadanos. Y muchas gentes ya no van allá, solamente van a las bodas, a los 15 años, a los festejos, depende de los festejos. Y se está perdiendo la fe en las ciudades más grandes de nuestro país, aquí en Chilpancingo, en la capital, pero en otras regiones como la montaña, como la sierra y todo eso, la fe sigue vigente. Nuestros paisanos siguen creyendo en Dios, pidiéndole a Dios que nos apoye, a la Virgen de Guadalupe, a nuestro Señor Jesucristo, a todos ellos y le enseñan a sus hijos a creer en ellos. Y sus hijos, la mayoría falta, salvo uno que otro chamaco que de plano ya trae vocación delincuencial. La mayoría de los muchachos se dedican a estudiar, a jugar, a convivir y a ser buenos ciudadanos, a prepararse para ser buenos ciudadanos. Yo no me gustaría que la fe desapareciera porque es un producto de cooperar con la buena voluntad de la ciudadanía, que no haya tanta delincuencia, que se termine con estos aspectos de violencia extrema, de tanta extorsión, injusticia, desapariciones, secuestros, que terminen todas esas situaciones. Y yo le pido también a la Presidenta de la República, pues, que sea más prudente al hacer sus declaraciones, que parece que apoya a los grupos delictivos, aunque no lo creo yo en lo personal, pero espero que el gobierno federal participe más fuerte y si es necesario que solicite apoyo a países del primer mundo como Estados Unidos para poder crear un combate eficiente a la delincuencia y a la inseguridad. Don Heliodoro, ¿las redes sociales están sustituyendo la espiritualidad? Las redes sociales están... no, fíjate que no es así. Lo que ocurre con las redes sociales es que, por ejemplo, hechos como los que están ocurriendo en la montaña, los conozcamos al momento. Ya no tenemos que esperar a que venga el reportero con la nota, a que te metas a los talleres a imprimir la nota y esperar al otro día para que salga el periódico y te informes. Hoy las redes sociales tienen esa ventaja de comunicación instantánea de los lugares más remotos, ¿sí? Y así como se da a conocer lo que está aconteciendo en diferentes temarios, ¿sí? La Semana Santa, por ejemplo, a nivel nacional, no hablemos a nivel mundial, a nivel nacional, ¿sí? Tuvo una amplia cobertura en las redes sociales, una amplia cobertura. Desde Tecuanapa, Ayutla, Acapulco, el 30, Chilpancingo, o sea, una amplia cobertura que no habían tenido en otros periodos de comunicación. Cientos de fotografías. Con los medios impresos y con la radio, por ejemplo, ¿sí? Hoy estas redes sociales permiten eso precisamente, ¿sí? La difusión instantánea, y fue algo espectacular, en este caso de la celebración de Semana Santa, en términos religiosos, como fue también lo que ocurrió con el periodo vacacional. En redes sociales vimos como efectivamente estaban llenas las playas de Acapulco, ¿sí? En redes sociales vimos cómo llegó un tráiler gigantesco, ¿sí?, del Distrito Federal precisamente,
con decenas de familias y que llegaron a las playas de Acapulco. También ahí nos informamos desafortunadamente de esta tragedia que se vio con la volcadura de la camioneta, donde fallecen 5 personas, entre ellas una menor de edad, y su perro, que venía de mascota, con entre 8 y 10 heridos, ¿sí? O sea, esta es la comunicación, lo que proporciona la red social, ¿sí? Antes de concluir, y como estamos cerrando, yo quiero hacer un espacio para tratar, a partir de hoy a las 7 de la mañana, los choferes de transporte público o el transporte público urbano en Chilpancingo están aplicando el incremento del pasaje de 8 a 10 pesos, ¿sí? Que ya se está aplicando a partir de hoy, sin que tenga autorización oficial. Los choferes o los concesionarios están reclamando, ¿sí?, que se termine con el subsidio a los hidrocarburos, la gasolina, al diésel. Pero entonces es un problema que ya está enfrentando en Chilpancingo. Y ya estaban comentando ustedes también a grandes rasgos, a nivel nacional se está presentando un paro nacional de transportistas con la participación de agricultores, que están pidiendo fundamentalmente, ¿sí?, que se termine con la inseguridad que se padece en México. Y en Guerrero, grupos de ciudadanos, ¿sí?, ya se están incorporando a este movimiento nacional de transportistas y de agricultores. Discúlpeme, pero no he podido dejar de mencionar estos 2 puntos antes de concluir mi participación. Estuvo bien. Rescato lo que comentaba usted hace unos minutos respecto a cómo vive la religión la gente de la zona indígena. Y en efecto, son los que tienen una religiosidad muy respetuosa, muy respetable. Conozco allá en Ayutla gente indígena que, por un lado, participan en sus ritos, en el rito católico, y por el otro lado son gente de buen corazón. Y por eso se me hace injusto que en muchas de las ocasiones a los indígenas de México se les trate de una manera muy despectiva, tanto por su origen como en la manera en que ellos buscan la manera de subsistir. Hay indígenas que bajan a las cabeceras municipales a vender sus productos, bajan caminando por horas, me tocó verlo. Actualmente, ahorita los indígenas Ayutla ya pueden bajar a través del transporte público, pero anteriormente bajaban con su tercio de leña en el hombro, con los costales de mamey en el hombro, con el bulto de frijol en el hombro. Llegaban al mercado y todavía la gente regateándoles. Hoy en día ya están las tiendas de autoservicio y ahí nadie regatea. Entonces creo que debemos de ser más empáticos, más solidarios con ellos que tienen muchas carencias, muchas necesidades. Creo que debemos por lo menos pagarles lo justo y en la medida de las posibilidades, pues ayudarlos con algo más. Y bueno, hemos llegado al final de la mesa de análisis Semana Santa, en la cual nos quedó claro que la Semana Mayor en México para algunos es fe, para otros tradición, para algunos más espectáculo, motor económico y hasta un espacio donde convergen intereses sociales, culturales y políticos. Pero quizá la pregunta más importante no es qué significa la Semana Santa hoy, sino qué queremos que sea mañana. Porque al final, más allá de escenarios, cifras o discursos, lo que pertenece es la capacidad de cada persona y de cada comunidad para darle sentido. Y es ahí donde realmente empieza la reflexión. A nombre del equipo de Gráfico de Guerrero, encabezado por Enrique González Guerrero, le agradezco a los periodistas Víctor Manuel Tello Zapata y Eliodoro Cerros Flores por sus comentarios e intercambio de opiniones. Muchísimas gracias, maestro.
Igualmente, Ha sido un placer, Glendovet, Víctor. Ha excelente sido un placer estar conducción. con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídense. Asimismo, le agradecemos al joven Luis Enrique Gómez Alarcón que nos haya apoyado en cabina y desde luego que también le agradecemos a usted que escuchándonos, comentando, cuestionando y debatiendo desde sus espacios han hecho esto posible. Estuvo como moderador su servidor, Glendovet Gutiérrez Castrejón. Nos vemos en una próxima emisión. Buenas noches.